Estamos a la cancha desde temprano, con las botas bien puestas y con el corazón lleno de ilusión. Construimos cada jugada en equipo, sudamos la camiseta y aunque el partido se ponga cuesta arriba y el oponente parezca más grande, nos damos la mano, seguimos trabajando y no dejamos de buscar el resultado hasta el último minuto. Porque cuando construimos juntos, no hay sueño que no podamos alcanzar. Cemento Selva Alegre, hagámoslo juntos. Saludamos a nuestros amigos y amigas quienes están en compañía de APAC TV y Zactapi Entrevistas en este día miércoles 3 de junio del 2026. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Para nosotros es un gusto estar en compañía día a día de ustedes. Decirles que nos pueden seguir tanto en las redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Por ahí constantemente estamos actualizando información. En este día, en este miércoles de remate, como ustedes habrán visto, nosotros hemos realizado un recorrido por los locales comerciales en esta ocasión de Tabacundo. Hemos realizado un recorrido, más que todo, dando a conocer los productos y servicios que ofrecen. Esta es la ventana que APAC TV les da a los emprendedores, pues para que puedan visibilizar sus emprendimientos, para que puedan visibilizar el esfuerzo diario que realizan a través del trabajo, en este caso del comercio. Así que nada, siempre es un gusto estar en compañía de ustedes y decirles, pues como esta antesala, esta introducción, comentarles que ya llegó el mes de junio y con ello, pues APAC TV está siguiendo al paso de los Mindalaes, quienes se encuentran en otras partes del mundo, dando a conocer su cultura, su tradición. Y como ustedes saben, ya en este junio se celebra el Inti Raymi y justamente estamos dándoles a conocer y siguiendo más que todo la preparación o cómo se están ya alistándose para la celebración del Inti Raymi, una celebración ancestral que pese a que los Mindalaes no se encuentran aquí en el país, no se encuentran en Otavalo, en otras partes del mundo pues continúan preservando su identidad, su costumbre, su tradición a través de las celebraciones que están organizados en cada parte. En esta ocasión pues estamos conectados desde España y vamos a saludar la presencia del señor Auki Isa. Él es el presentador cultural del evento Inti Raymi Madrid 2026. ¿Cómo está, Auki? Muy buenas tardes. Imanajaya Mashiu Kuna, Ñuka Mikapan, Auki Isa. Soy Quichua Mindalae, vivo aquí en Madrid algún determinado tiempo y tengo el placer, el gusto de alguna forma de pertenecer a una organización con la que estamos gestionando el inicio del Inti Raymi, porque pensamos que todos los Mindalaes dentro y fuera del país tenemos que de alguna forma dar a conocer nuestra identidad, nuestra cosmovisión, filosofía y todo lo que nuestros taitas nos enseñaron en los otros países lejanos, ¿no? Así que pues en eso estamos intentando coordinar de alguna manera e invitando a todas las personas que están cerca o están lejos para que se acerquen a participar con nosotros, para gestionar el Randy Randy, el Makipurashu, y de alguna forma pues sacar y mostrar, plasmar a la gente, no solamente la gente de otras nacionalidades o razas o culturas, sino pues lo nuestro y lo auténtico también. Pues eso estamos gestionando, querida Pamela. Gracias. Muchísimas gracias. Pues quiero iniciar con la pregunta, ¿cómo es estar fuera del país y pese a eso, aún así organizarse dentro de la comunidad Mindalá, en esta ocasión desde Madrid? ¿Cómo es eso de sentir que se están ya organizando y que pese a todo, ustedes siempre mantienen la cultura dentro de otras partes del mundo? Pues nos parece a nosotros que cuando nos hemos juntado es un deber, es una obligación y es dentro del amor que nosotros le tenemos a nuestra cultura, a la cultura quichua o tabaleña, y esa nostalgia a la vez de cuando uno tal vez no llega a volver tanto tiempo, aún así, cada momento que uno se acuerda de sus orígenes, de la Pachamamita, de su tierra, de las montañas, de los sembríos, etcétera, pues lo lleva aquí en el corazón y lo que tiene que hacer es plasmarlo. Entonces es parte del amor que uno siente y está en la obligación, y sobre todo en estas fechas, ¿no? Que nos conlleva a reunirnos, a tener ese punto de vista de hermanos, de comunitariedad, de hacer una minga y poder dar a conocer a todos los que están con nosotros y a los que nos preceden.
y la futura generación, que creo que es importante porque los niños, tú sabes que aquí en la parte de Europa aprenden otro tipo de culturas y entonces puede haber un poco de riesgo a que se lo pierdan, pero intentamos como inculcarles, mostrarles con el amor y con este tipo de festividades que son celebraciones, ceremonias y rituales. Entonces, eso es lo que intentamos, por ello lo hacemos. Muchísimas gracias. Y realmente es un espacio también de resistencia, pese a que no se encuentran dentro de acá de Otavalo. Cuéntenme cómo ven estos espacios para que la cultura pueda resistir en otras partes del mundo. ¿Cómo analizan ustedes esto? Pues pensamos que la resistencia forma parte de nuestras vidas, de nuestro espíritu y de nuestras almas, teniendo en cuenta de que si miramos atrás, la resistencia nuestra del Quichua se ha mantenido desde años atrás, siglos atrás, incluso milenios, y eso se agradece. Nosotros, la nueva generación, creo que estamos en la oportunidad de rescatar y de esa resistencia, enfocarla a poder llevarlo adelante y nunca olvidarnos de las personas que en el camino tuvieron que sufrir, perder su vida con respecto a ciertas situaciones, a lo mejor gubernamentales o a lo mejor de desigualdad, que todos nuestros taitas, nuestras mamas tuvieron que vivir. Y nosotros estamos en la obligación, y hoy por hoy, incluso cuando estemos en estos países distintos, nuestra obligación es dar a conocer y no olvidarnos de ellos, porque ellos nos dieron su vida, nos dieron su alma y su identidad. Entonces, pues, eso es lo que estamos haciendo constantemente con las celebraciones, las fiestas, aunque son fiestas, pero lo más importante es que es todo lo que es nuestro trayecto y intentamos que todo esté como dentro del Maquipurashon conectado y que eso no se pierda. Y justamente yo le quiero ya preguntar un poco el tema de la organización. ¿Cómo se está articulando este tema? Sabemos que están en otros países y que hay autoridades, representantes del país que están allá. ¿Cómo ha sido ese diálogo? Pese a ello, las autoridades están garantizando que se pueda desarrollar estas festividades o cómo ha sido el diálogo con las personas de allá. Pues en ese caso, tal vez de una forma directa no hemos podido coincidir con ellos, justamente porque ellos dentro de su agenda también tendrán otros parámetros y otras ocupaciones. Aún así, nosotros hoy por hoy, ahora mismo en Madrid, hemos invitado a los diplomados de allá, de nuestros países, con el objetivo de que ellos tengan en cuenta, de que aprendan y de que reconozcan nuestra identidad, nuestra trayectoria como Mindalaes y como pueblos originarios, de los que al final todos formamos parte, porque no solamente somos quichuas, otavalos, mindalaes, zimbabureños y de otras muchas nacionalidades, sino somos ecuatorianos en general, hispanos, latinoamericanos en general, y aquí estamos cumpliendo con un rol. Entonces nosotros hemos agradecido la presencia de ellos, hemos hecho una invitación sin tener nada que ver con una inclinación ideológica o política o demás. Pues eso es nuestro cometido. Y entonces, como dirigentes, creo y yo confío de que ellos tienen que estar aquí, ahí en la celebración y van a estar ahí. Justamente recalcar esto, ¿no? Que pese a todo, las autoridades deben reconocer que existen otavaleños en el mundo y que en efecto los otavaleños están dando a conocer su cultura, su tradición. Lastimosamente, en estos últimos meses del año pasado, mucho se hablaba del otavaleño con tintes despectivos. Pero el otavaleño es cultura y tradición y a pesar de las fronteras, pues ellos siguen, ustedes siguen resaltando este tema y es necesario que las autoridades reconozcan que el otavaleño es trabajador, que es embajador de la cultura y que se olviden de este imaginario que se desarrollaron durante las protestas del año pasado. Tocando ese punto, me parece que todavía, lamentablemente, dentro de la sociedad ecuatoriana y tal vez latinoamericana, puntualizando ecuatoriana y otavaleña, hay todavía una mentalidad un poco retrógrada en la que pues hace a la persona diferente por su tez de color o por no hablar el quichua o por no tener esas costumbres distinta. Y pues hay una supremacía que
hay que romperla. Entonces, nosotros, como Mindalaes, como quichuas, y como hijos de la Pachamamita, y también como conciudadanos del Ecuador en este caso, creo que tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el intento y seguir persiguiendo a pesar de situaciones difíciles y demás. Efectivamente, se suscitó todo lo que se suscitó y se vio a gente que pues tenía esa visión o esa personalidad tal vez racista. Aún así, nosotros creo que tenemos que buscar un poco la comunitariedad y intentar enseñarles o enseñarles a ellos que somos lo mismo. Ellos son de nuestra comunidad y nosotros de ellos. Nosotros tenemos que estar juntos para sacar un país adelante, una sociedad adelante. Eso es nuestra convicción, eso es lo que queremos hacer por el bien de nuestros hijos, por el bien de toda la sociedad. Muy importante la reflexión que ahora acaba de poner acá en esta entrevista. Es necesario que se viva también en comunidad afuera y por eso quiero preguntarle cómo se están ya organizando. Cuénteme cuántos son integrantes de la comunidad migrante que está en Madrid, si nos puede ayudar un poquito con los datos, la participación muy importante de las familias en esta celebración del Inti Raymi. Sincera y lamentablemente no tengo los datos exactos, pero aún así, el otro día estábamos conversando con un colega y pensamos que solamente en la ciudad de Madrid, lo que es el centro neurálgico, habíamos como más de 1.000, aproximadamente 2.000 quichuas. Y eso, a ciencia cierta, es bastante, porque no hemos hecho ningún censo, ninguna estadística. Aún así, pues, pocos somos los que hoy por hoy llevamos el pelo largo o pues nos vestimos con el poncho, con el sombrero y hablamos del quichua. Pero aún así, luego hay otras personas, los hijos de los hijos de los hijos de Mindalaes de muchos años antes, que viven aquí y que aman la raíz y que intentan como también abrazar esa raíz y a sus padres y demás. A la corta o a la larga, eso se va a conseguir. Entonces, no tengo una cifra exacta, pero creo y confío de que en su momento, pues no solamente ahora nosotros organizando los eventos, todo lo que es el tema de las fiestas, las festividades, perdón, en base a los rituales, luego conseguiremos, pues yo que sé, tanto con las futuras generaciones de ahora, que son abogados, arquitectos, periodistas, aparte de Mindalaes, y todo lo que es el conglomerado de personas que trabajan aquí en cualquier factor dentro de lo que es la sociedad, hacer algo para dar a conocer. Estamos en ese proceso, estamos en ese camino. Yo siempre confío, intento ser positivo en ello y tal vez el año que viene le podré decir cuánto hemos crecido aquí los quichuas otávalos. Recordarles a nuestros amigos y amigas que estamos conversando aquí en Yactapi Entrevistas con Auki Isa. Él es presentador cultural del evento Inti Raymi Madrid 2026 que se desarrollará, perdón, en los siguientes días. Así que por favor, Auki, de manera rápida, ya casi para finalizar esta entrevista, denos a conocer qué actividades se van a realizar, por favor. Pues por ejemplo tenemos 2 días de actividades. Un día viernes a fin de mes y el otro día que es el sábado. En ellos, así de forma generalizada, para no ahondar en el programa, podría decir que arrancaríamos con un ritual de iniciación, con un ritual de iniciación. Luego, lo más importante, dentro de lo que es la minga, la comunitariedad, el hecho de celebrar la pamba mesa, de compartir todos juntos y de comer las comidas tradicionales y típicas nuestras, ¿no? Que siempre lo hemos consumido y eso no puede morir porque es parte de nosotros. Y luego, pues efectivamente, pues ya se irán dando danzas culturales, alguna de ellas, grupos musicales, a lo mejor no, es así, puesta en escena en concursos o rifas para dar a conocer a los niños y que ellos puedan como de alguna forma participar y estar al tanto en ollas encantadas o en presentaciones de hacer música con instrumentos tradicionales y demás. Eso por una parte. Y luego el segundo día, que sería el día sábado, pues efectivamente lo que vamos a hacer es siempre intentar iniciar con los rituales también de iniciación, que ya sería muy importante, la de la Armaituta, que sería pues la gran festividad, porque aparte de lo que le estoy diciendo, que también se plasmaría con más gente y demás, luego tendríamos que aceptar, traer y estar orgullosos
de contar con grupos de trayectoria internacional, que siempre para ello también, pues puntualizando, pues los organizadores lo que hacen es sacar de su bolsillo y pues hacer contratos y negociaciones, y de esto el segundo día va a ser obviamente costeado, cobrado, y por ello, pues, por ejemplo, le comento, el grupo Mana Manda va a estar con nosotros, y es un grupo que de alguna manera, de forma explícita, impone la celebración misma, las músicas de los ritos del Inti Raymi como tal, el zapateo, el randy randy, ser hijo y tener que conectar a la Pachamamita y al el Taita Inti. Entonces, todas esas cosas lo hemos visto, y es para nosotros sumamente importante que las cosas se desarrollen de esa manera, porque no solamente una fiesta en la que pues a lo mejor nos deslindamos de lo que es una celebración, un ritual, una ceremonia nuestra, una tradición nuestra, sino pues vamos a un tipo de celebración que cualquier celebración está bien mientras tenga contento el corazón, pero sin embargo intentamos que lo nuestro no se rompa y que pues todo esto pues se transmita de generación en generación. Así va a ser más o menos la celebración, y luego pues la gran noche del baile con estos grupos. Auki, muchísimas gracias por darnos a conocer este tema. Qué lindo saber que a pesar de la distancia prevalece el ímpetu por rescatar y más que todo mantener la tradición, la cultura andina, la tradición indígena, a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia. Por favor, la invitación para que la gente pues esté pendiente de las actividades que realizan. No sé si tienen por ahí redes sociales para que estén al tanto de todas las actividades que van a desarrollar. Sí, efectivamente, perdón. De parte de los organizadores, de la tía Ana Farinango, de Zairi Terán, su esposo, que son los organizadores directos, pues queremos invitarles a la sala de eventos Intibar, donde hay un restaurante. También pues están dedicados al tema de la expansión de la gastronomía nuestra, la propia, la serrana, la imbabureña, y eso es sumamente importante. Entonces estaría bastante bien que pues la gente que llegue hacia nosotros pues tenga en cuenta de que pues donde comer y donde zapatear pues se puede hacerlo en esas salas, y de parte de ellos, pues la cordial invitación a todo el público que nos está escuchando, y los que estén lejos, pues una vez al año no hace daño, así que vénganse para acá a compartir, a la minga y a comer en la pambamesa y a darnos los abrazos fraternos, porque para nosotros es una de las celebraciones más importantes, uno de los paucar, perdón, uno de los raimis más importantes, en el que pues casi celebramos el año nuevo andino. Entonces pues bienvenidos a todos los que quieran participar y darnos los abrazos con nosotros. Así es, bueno, ya hemos escuchado la invitación que realiza Auki Isa. Él es el presentador cultural del evento Inti Raymi Madrid 2026. Así que a nuestros amigos decirles que nada, nosotros vamos a seguir tomando el pulso de las actividades que se realizan en todo el mundo ya a propósito de las festividades del Inti Raymi. Así que agradecerle a Auki por darnos a conocer un poquito de estas actividades, de su tiempo, y agradecerles también a ustedes por estar en compañía de APAC TV y Yactapi Entrevistas. Recuerden que constantemente estamos actualizando la información minuto a minuto a través de nuestro medio de comunicación comunitario. Mi nombre es Pamela Benalcázar y nos estamos viendo constantemente a través de las redes sociales. Que tengan una buena tarde. Hasta que escaman.